Zeus es el dios griego del cielo y el trueno, conocido como Júpiter en la mitología romana. Fue el último hijo de Cronos y Rea. Cronos quería evitar a toda costa que uno de sus hijos lo derrocase, tal y como él había hecho con su propio padre, por lo que devoró a sus 5 hijos. Sin embargo, Rea se ocultó en la isla de Creta, donde dio a luz al sexto, Zeus, y le entregó una piedra envuelta en pañales a Cronos, que se la tragó sin dudar, pensando que se trataba de su hijo. De esta forma, una cabra llamada Amaltea amamantó en una cueva del monte Ida a Zeus, mientras que los curetes, 9 divinidades menores, bailaban y gritaban para hacer ruido. Así, Cronos no podía enterarse de que su hijo seguía con vida. En cierta ocasión, Zeus jugaba con sus rayos y le arrancó por accidente un cuerno a la cabra, por lo que a modo de compensación lo convirtió en el cuerno de la abundancia o cornucopia, del que salían abundantes alimentos en algunas versiones, o bien otorgaban deseos a quienes lo poseían. Al morir Amaltea, Zeus la elevó al cielo, convirtiéndola en la constelación de Capricornio. En otra versión, Amaltea era el nombre de una ninfa que crió a Zeus en una cuna que colgaba de un árbol, donde Cronos no lo podía encontrar al no estar ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar. Cuando creció, Zeus decidió derrotar a su padre, por lo que le pidió a la titánide Metis que le diera a Cronos una pócima que le hiciera vomitar a sus hijos. Lo primero que vomitó fue la piedra que se había tragado en puesto de Zeus, y acto seguido sus hermanos en orden inverso al que los había devorado. En el Tártaro, un abismo situado bajo el inframundo y que servía como prisión, mató al monstruo Campe, que tenía cuerpo de mujer y dragón, cabello de serpiente, cabeza de animales en la cintura y 2 espadas venenosas. De esta forma liberó a los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 caras, y a los cíclopes, gigantes de un solo ojo en la frente, que habían sido encarcelados por Cronos para que le ayudaran a recuperar el poder. Fueron de hecho los cíclopes quienes forjaron los rayos con los que Zeus lucharía durante 10 años contra los titanes, en la llamada titanomaquia. Finalmente los dioses vencieron y encerraron a Cronos y a muchos otros titanes en el Tártaro. Fue entonces cuando Zeus y sus hermanos mayores, Poseidón y Hades, se repartieron el mundo a suerte. A Zeus le tocó el cielo y el aire, a Poseidón las aguas y a Hades el inframundo. El dominio de la tierra sería compartido. Zeus se convirtió así en el dios supremo del Olimpo, llamado Padre de los dioses y de los hombres. Sin embargo, Gea, madre de los titanes, estaba resentida por el trato que habían recibido sus hijos, por lo que dio a luz a los monstruos Tifón y Equidna, que atacaron el Olimpo. Tifón era enorme y tenía 100 serpientes en los hombros, 2 colas de dragón y alas que provocaban huracanes y terremotos. Escupía fuego y abrasaba con la mirada. Equidna, por su parte, tenía el torso de una mujer hermosa y cuerpo de serpiente. Tifón consiguió arrancarle a Zeus los tendones y los escondió en una piel de oso, pero Hermes los recuperó. Zeus consiguió entonces derrotar a Tifón y lo enterró bajo el monte Etna. Tampoco mató a Equidna, para que los héroes pudieran luchar contra los hijos que ésta tuvo con Tifón, todos ellos monstruos. Algunas versiones cuentan que la primera esposa de Zeus fue Metis, la que le dio la pócima a Cronos. Metis profetizó que tendrían una hija y luego un hijo que estaría destinado a gobernar el mundo. Zeus, temiendo ser derrocado como su propio padre, devoró a Metis cuando estaba embarazada de la primogénita, y él mismo dio a luz a Atenea, que brotó de su frente. Así, el amenazante hijo profetizado jamás fue concebido. Tiempo después, Zeus se casó con Hera y de su unión con ella nacieron Hebe, diosa de la juventud y copera de los dioses, y Litía, diosa de los partos, Ares, dios olímpico de la guerra, y Enio, aliada de Ares conocida como la destructora de ciudades. Sin embargo, este matrimonio se caracterizó por la gran cantidad de amantes e hijos extramaritales que tuvo Zeus, y que sería motivo de celos constantes para Hera. En sus múltiples relaciones solía transformarse en animales o personas. Sedujo a la propia Hera tras haber sido rechazado 300 veces bajo la forma de un cuco empapado al que la diosa dio calor bajo su pecho, momento en que Zeus volvió a su forma original y la violó. Otra transformación parecida de Zeus fue la de Cisne. Fingió ser perseguido por un águila cuando Leda, esposa del rey espartano Tindario, paseaba junto a un río. Ella lo refugió y él la sedujo. Esa noche Leda se acostó con Tindario y más adelante puso 2 huevos. De uno nacieron Helena de Troya y Pólux, hijos inmortales de Zeus, mientras que del otro nacieron Clitemnestra y Castor, hijos mortales de Tindario. Castor y Pólux forman la constelación de Géminis. Además, otra versión cuenta que en realidad Helena de Troya era hija de Némesis, diosa de la venganza y la justicia, que habría nacido también de un huevo tras el acoso de Zeus, de nuevo convertido en cisne.
También se transformó en un toro blanco para raptar a Europa, una mujer fenicia que vivía en Tiro, Líbano, a la que se llevó a Creta sobre sus lomos. Con ella tendría a Minos, un importante rey cretense. Zeus incluso se transformó en el rey anfitrión para acostarse con su esposa, Alcmena. Le pidió a Helios que no saliera el sol durante 3 días para tener una larga noche de amor con ella. Al día siguiente su verdadero esposo volvía de la guerra y se acostó también con ella. Alcmena tuvo así 2 hijos, Ificles de Anfitrión y Heracles de Zeus, que se convertiría en un importante héroe. Zeus engendró a otro famoso héroe mediante otra transformación. Dánae era la hija única del rey de Argos, Acrisio. Un oráculo había predestinado que Acrisio moriría a manos de su nieto, por lo que el rey encerró a su hija en una cámara de bronce sin puertas ni ventanas. Sin embargo, la cámara tenía un pequeño orificio en el techo por el que entraba la luz del sol y por el que Zeus se coló en forma de lluvia dorada y la dejó embarazada. De esta unión nació el héroe Perseo, que en el futuro mataría a la Medusa y a su abuelo de forma accidental, cumpliendo así la profecía. En otro relato se cuenta que se enamoró casi instantáneamente de un hermoso príncipe troyano llamado Ganímedes. Zeus lo raptó en el monte Ida transformado en águila y lo convirtió en su amante y en copero de los dioses, ya que la anterior copera, Hebe, se había casado con Heracles. Zeus incluso ascendió a Ganímedes al cielo como la constelación de Acuario, o el aguador, que representa a un hombre derramando un líquido y que está relacionada con la de Áquila, el águila, la forma que Zeus tomó al raptarlo. Zeus tuvo muchas más amantes e hijos. Por ejemplo, con la mortal Leto engendró a Apolo y Artemisa, y de su unión con la mortal Sémele tuvo a Dionisio, cuya gestación terminó en el muslo de su padre, ya que Sémele murió calcinada cuando Zeus se presentó ante ella como dios con toda su gloria olímpica. Con su hermana Deméter tuvo a Perséfone, con la que también se acostaría al transformarse en su esposo, Hades. Además, durante 9 noches consecutivas se acostó con su tía Nemosine, que personificaba la memoria, y así engendró a las 9 musas, que nacieron de un parto múltiple y estaban ligadas a Apolo y a las artes. Zeus suele aparecer representado con una corona y un cetro, y sus símbolos son el rayo, el águila, el toro y el roble. El lugar principal donde los griegos se reunían para rendir culto a Zeus era Olimpia, donde se celebraban en su honor los Juegos Olímpicos cada 4 años. Allí había además un altar dedicado a Zeus construido de ceniza, procedente de los restos acumulados durante muchos siglos de animales sacrificados en su honor. Finalmente, cabe destacar que el escultor griego Fidias realizó en el siglo V a.C. una estatua de Zeus de 14 metros de altura en Olimpia. Se trataba de una de las 7 maravillas del mundo antiguo y estaba hecha de oro y marfil.